México fue el segundo país más visitado del mundo en el año 2021, con 31.900.000 turistas extranjeros. Esto según datos de la Organización Mundial de Turismo, posicionándonos solo por detrás de Francia. Aunque pueda parecer mucho, México en 2019 ya había alcanzado la estratosférica cifra de 45 millones de turistas internacionales. Claro que en un año sin confinamiento y con apertura aérea. Esto hace evidente lo importante que resulta el turismo para la economía nacional, siendo nuestro país el principal destino de América Latina. Los visitantes extranjeros dejan una derrama que se acerca al 9% del Producto Interno Bruto anual de México, representando un multimillonario negocio distribuido entre todos los atractivos que el país ofrece. Por otro lado está Brasil, el gigante sudamericano, que es la primera economía de Latinoamérica y la 11ª a nivel mundial, con un territorio que es más de 4 veces más grande que el de México, y donde se encuentran unos paisajes verdaderamente espectaculares, ciudades palaciegas, ruinas antiguas y una variedad de climas sorprendentes. Pocos sabrán que dentro de Brasil, además de encontrarse una exuberante selva, también es posible encontrar desiertos e incluso lugares nevados, por lo que la República Federativa de Brasil tiene todo para destronar a México y reclamar su lugar como el destino favorito de Latinoamérica. La realidad es que, a nivel mundial, Brasil ocupó el lugar número 53 entre los países más visitados del mundo, con una llegada de 6.353.141 turistas extranjeros, lo que lo convierte en el tercer país latino que más capta turistas, detrás de Argentina y México. Ese mismo año, solo la ciudad de Cancún registró la llegada de 16.590.000 extranjeros, 3 veces más que todo Brasil y más que cualquier otro estado de México. Ni siquiera la capital, que recibió 13.9 millones de turistas extranjeros, pudo acercarse al destino quintanarroense. Esto quiere decir que Cancún se ha vuelto un referente internacional de vacaciones y un motor turístico inigualable a nivel nacional, siendo el destino predilecto de América Latina, por lo que todos los países de la región desean desarrollar su propio Cancún y replicar su éxito. Brasil es una de las principales naciones que busca detonar su turismo, y lo cierto es que tiene una combinación ganadora, que es dinero más lugares paradisíacos, por lo que si se lo propone de verdad y desarrolla una estrategia bien aterrizada, alcanzará un éxito sin precedentes. En el gigante sudamericano ya existen algunos lugares verdaderamente asombrosos que solo necesitan más promoción, como el balneario Camboriú, también conocido como el Dubái brasileño. Florianópolis, nombrado varias veces como uno de los mejores destinos del mundo. O Bahía do Sancho, clasificada por TripAdvisor como la mejor playa del planeta 5 años seguidos. Brasil, con más de 7.300 kilómetros de costa, tiene playas de todo y para todos, entre las que hay playas de agua cristalina, arena blanca, extraordinarias, turísticas y otras bastante normales. De todo este vasto rango de opciones posibles, el lugar predilecto del actual y polémico mandatario brasileño Jair Bolsonaro es Tamoios, en la bahía de Angra dos Reis, una de las zonas mejor preservadas de toda la costa del estado de Río de Janeiro, donde planea establecer el nuevo Cancún brasileño, que contará con un enorme complejo de hoteles de lujo, torres de apartamentos, casinos y atracciones turísticas. Bolsonaro asegura que el nuevo proyecto traerá miles de empleos e ingresos multimillonarios para los accionistas, inversores y para el Estado. Incluso afirma que ya hay empresarios de los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Japón dispuestos a desembolsar miles de millones de dólares para participar en el nuevo desarrollo turístico. No obstante, no todo es tan maravilloso como parece a primera instancia. El hecho de que sea uno de los lugares mejor conservados de Río de Janeiro se debe a que es un área natural protegida por el Estado, una reserva de incalculable valor para la biodiversidad brasileña, conformada por 29 islas e islotes. El acceso al parque natural Estado Tamoios está prohibido, al igual que el paso de barcos y embarcaciones pesqueras, lo que lo ha vuelto un lugar prolífico para los delfines, tortugas y miles de especies marinas. La única razón por la que alguien puede entrar a este paradisíaco lugar es con fines científicos. Los habitantes de la zona son conscientes de que su belleza se debe a las medidas de protección ambientales con las que goza, y sin las cuales su belleza se habría acabado hace mucho tiempo.
La hermosura del sitio provocó que la UNESCO la declarara junto con la Isla Grande y para ti, Patrimonio de la Humanidad, destacándose como un ejemplo excepcional del uso de la tierra y el mar y de la interacción humana con el medio ambiente. Además, esta reserva también sirve como amortización para 2 reactores nucleares cercanos, de la planta Almirante Álvaro Alberto, ya que en Brasil por cada central nuclear construida se debe compensar con una central ecológica, tratando de mantener un equilibrio. Bolsonaro anunció desde 2019 sus intenciones de anular la Reserva Natural Tamoios por decreto presidencial, aunque la sospecha general es que detrás hay intereses de la industria petrolera, de los dueños de astilleros y de los magnates que quieren involucrarse en la construcción de faraónicos resorts. Incluso se ha debatido la idea de que todo sea una venganza personal del presidente, pues Bolsonaro tiene una casa cercana a la zona y en 2012 fue descubierto pescando ilegalmente en las aguas protegidas, lo que, evidentemente, le valió una multa bien justificada, la cual por cierto se negó a pagar y gracias a sus influencias políticas logró anular. Y una vez en la presidencia destituyó al funcionario que lo multó, por lo que la idea de una venganza es bastante comprensible e incluso lógica. Hasta ahora Tamoios sigue siendo una reserva ecológica y el mandato de Bolsonaro está a escasos meses de concluir, por lo que posiblemente este proyecto no se lleve a cabo. No obstante, en la contienda presidencial que viene puede ser reelegido, así que Tamoios todavía no está del todo a salvo. Lo ideal sería crear un nuevo polo turístico en alguna región todavía no desarrollada de la costa brasileña, donde no se ponga en riesgo la vida nativa de la zona y se permita que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, puedan disfrutar de sus bellezas naturales, creando una mezcla perfecta entre sostenibilidad y turismo. Y ciertamente Brasil, con tanto por ofrecer, no tiene solo una playa con estas características, sino varias decenas como mínimo. Aunque tal vez todavía no es tiempo para que se embarquen en este proyecto. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Un saludo para las siguientes personas que nos acompañaron anoche en el stream de Dime Isis, Streaming is not my business, Fairwoods, Otay Random Guy, Angelin 11, Kevin 8698, Jerónimo Hayden 22, Flowers Thai TV, Juan-Pepsicola, Mafa-Ine, Leumas-1916, Quatum-Rick, Chris Chamfley, Ongoloco, Giovanni-678, Sunny Junker, Jimmy Monsters 17, The Dark Days MX, El Snooty Aaron y Josué Ruiz 13. Por cierto, te espero todos los martes, jueves y domingos en Twitch a las 9 p.m, una hora después de publicar en YouTube. Encuéntrame como el Snooty Aaron. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.